O sea, tema que no es nuevo, ¿no? Se viene arrastrando de hace muchos años, y los medios de comunicación todos los días compartimos distintas experiencias negativas que después se reeditan y se ven en distintas ediciones y en distintos programas hasta prácticamente la saturación, así que todos estamos muy bien informados de este tema de inseguridad con dos posturas muy diferentes, aquellos que dicen que la inseguridad va en aumento de manera incontrolable y aquellos otros que también siempre han dicho que no, que este es un tema de alguna manera de sensación de inseguridad o aquella conocida frase de sensación térmica. Lo que acá importa es, bueno, ¿qué consecuencias trae esta inseguridad para nuestra salud, si es que realmente la tiene? Y hay muchos estudios que dicen que sí, que la inseguridad es un problema de salud pública. ¿Y qué es lo que importa acá? Y lo vemos ahí. Lo importante es conocer cuáles son entonces las consecuencias de la sensación de inseguridad y, obviamente, conocer qué son aquellas acciones de la vida cotidiana que de alguna manera tenemos que valorar como situación de peligro para poder actuar. Si vamos a la siguiente plaquita, vemos que cuando se siente que la amenaza a la seguridad es constante, los niveles de ansiedad se elevan y existe una ansiedad que obviamente es normal y otra que es patológica no solamente para la persona, sino también para el sistema. Lo veíamos el otro día cuando hablábamos de la situación de estrés. Pero, ¿qué ocurre, si vamos a la placa siguiente, cuando la ansiedad es constante y además esa ansiedad es elevada? Entonces, acá pasamos a lo que se dice una ansiedad que es patológica y empiezan a aparecer distintos síntomas, como vamos a compartir ahora a continuación, que allí los tenemos, como taquicardia, falta de aire, mareos, obviamente sensación catastrófica, hasta puede aparecer el insomnio. Entonces, obviamente que acá estar o vivir en esa situación permanente nos lleva a que nuestra vida no sea normal, que nuestra vida de relación no sea la adecuada, el esparcimiento se hace problemático, se hace difícil y acá empiezan entonces a aparecer recaudos, que muchas veces se convierten en recaudos hasta obsesivos, porque ¿qué ocurre? Aumentamos las rejas, ponemos cámaras de seguridad, aquellos que tienen la posibilidad de encerrarse en un barrio privado se encierran en un barrio privado, o se contrata vigilancia, se colocan alarmas, y eso lo que hace en definitiva, cuando estamos en una situación de ansiedad patológica, lo que hace es agravar más o potenciar más todavía la situación de miedo. Y ni hablar cuando estamos ante una situación que haya, por ejemplo, existido algún tipo de lesión física por un arrebato o que haya existido, por ejemplo, un secuestro o en el peor de los casos, que haya muerto una persona, un familiar o alguien querido producto de una acción delincuente. Vamos a la siguiente placa. Pueden aparecer otros síntomas más, como son la hipervigilancia, que lo vemos allí, la disminución de la concentración, el sobresalto, la irritabilidad, el malestar y miedo psicológico intenso, y puede llegarse a un estado máximo problemático, que es lo que se conoce como estrés postraumático. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente que si estamos en una situación de estrés postraumático, la consulta con terapeuta es una condición sine qua non, obviamente. Ante cualquier situación de estrés que vemos que no podemos manejarla, tenemos que hacer la consulta profesional correspondiente para que nos dé herramientas de cómo manejar esa situación de vida. Pero hay algunos aspectos importantes, por ejemplo, el de tomar conciencia que nos puede pasar, ¿no? O sea, porque a todos nos puede pasar. Sí. Y eso de alguna manera hace bajar el factor sorpresa y la posibilidad de trauma. Tomar conciencia que los riesgos pueden bajar, pero que no existe el riesgo cero. O sea, quien pretenda que le resuelva la vida para que el riesgo de inseguridad, o mejor dicho, el riesgo que pueda correr nuestra seguridad sea cero, que siga esperando, porque eso no va a ocurrir. Y después, obviamente, estimular la idea de que algo se puede hacer y que se debe hacer. Y de esa manera motivarse a generar, como ya hemos visto acá en el programa, grupos de vecinos, integración a la comunidad, participación como ciudadano para resolver aquellos tipos de problemas compartidos, o sea, lo que habitualmente se dice, ocuparse del tema y no solamente preocuparse. Muy bien, mientras describías todo esto, estaba pensando en el estrés en la policía, ¿no? Claro. Obviamente, como trabajador. Como trabajador, ¿no? Como trabajadores que son, ¿no? ¿Qué contención? Como trabajadores que claro, son, que hay que reivindicarlo. Qué contención que tiene que haber allí, ¿no? Continua, ¿no? De la familia. Sí, de la familia y también contención profesional, ¿no? Sí, porque la policía necesita. Que ha sido un eterno reclamo, ¿no? Totalmente. Además, ¿dónde viven? ¿no? Muchas veces los policías viven junto
lugares. delincuentes, ¿no? Sí, En el sí, mismo lugar. sigue La pasando mayoría. eso. Sobre todo hay una gran cantidad de policías que Es tienen que terrible. convivir con el delito, Es ¿no? un laburo sacrificado. ¿no? Sí, recordemos que el policía de Artigas lo mataron de civil porque trabajaba en el área investigativa, de inteligencia policial, y el hombre forcejeó, no estaba con el uniforme, ¿no? En ese momento. Un patrullero fue baleado. Un ahora, patrullero fue mañana. baleado. Una mujer policía Una chica de resultó 21 una, años, sí. una pierna, la tuvieron que operar para Sí, sacarle sí, la están bala. internados en el hospital policial. La fue a ver el ministro.